Ya chicos, vamos a la parte de preguntas, por favor, porque el tiempo no nos va a alcanzar, si no. Por favor, doctorita Norma, ¿nos puede hacer la ronda de preguntas de embriología? Sí, buenos días al grupo, a los docentes. Es, a mí me ha gustado porque he visto unos objetivos ya mejor planteados, ya mejor redactados, está mejor. La presentación también estaba muy completa, con información correcta. La pregunta para el grupo, ¿a qué o explíqueme por qué se denomina periodo lacunar? Doctora, ¿puedo yo? ¿Sí? Se le denomina periodo lagunar. Justo esto ocurre en la semana, en el día, si no me equivoco, en el día 9, porque en la porción de los incitiotrofoblastos se va a formar lagunas, o sea, se van a formar como tipo imaginaciones grandes. Y se llama así ese periodo porque ahí se van a formar las lagunas, no sé si me explico. Y esto va a cumplir una función muy importante que va a hacer que la sangre materna pueda llegar hasta todo el blastocisto. ¿Está bien? Sí, en realidad son, como tú dices, espacios que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Sí. Pero no son invaginaciones, eso sí hay que corregir. Ahí. Sí, O y sea, entonces van a ir a erosionar a los vasos maternos, ¿no es cierto? Y Sí. por ende, en lo posterior se va a producir la entrada de sangre hacia estos espacios, se van a denominar sinusoides y se va a establecer poco a poco la circulación materna. Está bien, eso es todo, doctorita. Gracias, doctora. Doctora Paulita. Claro que sí, Doc. A ver, chicos, vamos a encender la cámara. Empezamos las preguntas. Primero, el primer grupo, la persona que ha expuesto ética médica. ¿Qué significa PFAPA? A ver, ¿por qué han puesto esa palabrita? Doc, ¿yo puedo responder? A ver, y tu compañera que ha expuesto, es la que ha expuesto, tiene que saber. Son dos. Ah, son dos, ve ya, dos cabezas, piensan mejor. Damaris y la otra niña era Daniela, creo, ¿no? Daniela Gutiérrez. Daniela, a ver. Porque aparte lo han dicho súper bien la palabra, pero ¿qué significa? sí o sí tiene que ser ella. Y a ver, salven al grupo. ¿Qué significa? Bueno, Doc, en sí es, dale, Jorge. ya, dale. Bueno, en sí es por decir así en inglés, pero digamos en español sería sería síndrome de fiebre periódica, estomatitis aftosa y faringitis y adenopatías. Pero esto en sí lo hace en inglés, pero sería traducción en español. ¿Y por qué lo han puesto? Porque el caso que nos tocó principalmente era sobre este síndrome. Bueno, al principio se pensó que era por una faringoamigdalitis, pero después, al darse cuenta de que, bueno, lo que hemos visto en el caso, al darse cuenta de que no respondía a los antibióticos, empezaron a sospechar que era este síndrome. ¿Cómo fue que se dieron cuenta o que sospecharon de este síndrome? Porque no respondía a antibióticos. Y este síndrome tiene la característica de que empieza a reaccionar, bueno, se empieza a mejorar a través del uso de corticoides. Ya. Y les habíamos recomendado, ¿no es cierto? Si van a poner eh, palabras que no van a saber qué significa, mejor no las pongan. Porque de ustedes dos saben, los demás no, ni las que han expuesto. Entonces ahí hay un detalle. Ahora, en ética médica, chicos, ¿cuál va a ser la diferencia entre un tratamiento en un sector o en un centro de salud público y un centro de salud privado? ¿Qué diferencias vamos a poder encontrar? ¿Cómo dijo, doctora? Disculpe, no lo escuché muy bien. A ver, ¿cuál va a ser la diferencia en el tratamiento en un sector público en cuanto a la salud y en un sector privado? ¿Cuál va a ser la gran diferencia? Que no sea Nicole. Nicole ni Jorge, ellos ya han contestado.
Doctora, puede ser bueno, el presupuesto, ¿no? Que se da a como dijo ese día en la clase. Perdón, el presupuesto que se les da al centro médico bueno, la diferencia es esa, que en el centro médico público no tienen mucho presupuesto, ¿no? Para tener muchos equipos de médicos, solo tienen lo básico, o sea, lo elemental que sería las radiografías, ecografías. No, no, no. Pero en este caso, en tu caso, en la faringoamigdalitis, ¿cuál va a haber la gran diferencia entre un Supongo sector que público y un privado? que en En el, las... en el caso sería el recurso que sería utilizado. ¿Qué recurso? Laboratorios. Los Es que análisis. sí, es que en la verdad en la parte pública sabemos que la necesidad de, ¿cómo puedo decir? Es, el recurso es bien, tiene que ser bien gasto, ¿no? En la verdad. Tipo, tiene que tener una necesidad, no sé cómo explicarle. Ya, a ver, en el sector Los recursos público, son muy limitados, doctora. exacto, en el sector público los recursos son limitados y el médico tiene que desarrollar más la parte clínica para la detección de una enfermedad sin la utilización de recursos extras. En el tratamiento lo propio, en el sector público, si necesita de la administración de medicamentos, en este caso el niño, pues tendrá un seguro que le cubre los medicamentos básicos, a diferencia del privado, ¿no es cierto? Que en el privado, pues bueno, se le recetará a la mamá que compre un medicamento específico y empezará el tratamiento al niño. En el público se tiene que regir a la norma de la receta de los medicamentos que tienen como recurso que les da el gobierno. Ahora, en IPS, ¿cuáles? A ver, menciónenme dos tipos de fracturas, que son los temas que hemos visto el día de ayer. Dos tipos de fracturas que normalmente se producen. Yo puedo responder, doctora. Ariana. El oblicuo, que se Ya. produce mayormente en los adultos, y en los niños se puede ver el que es tallo verde. Muy bien, el tallo verde. Sí. Ahora, por ejemplo, les pongo el ejemplo. Hay un niño que se ha caído sobre su piecito. ¿Cómo pueden determinar que es una fractura? Y le duele bastante al niño, ¿no? Se ha caído y se ha caído sobre su piecito. Doctora, los signos que podemos encontrar en una fractura para determinar podría ser primeramente el dolor. Va a tener bastante dolor, no va a ser tolerable al tacto. Vamos a encontrar edema en la región de la fractura, vamos a encontrar deformación, podemos encontrar equimosis también, em, y crepitaciones al tacto, ¿no? Y lógicamente reducción en la movilidad de la extremidad. Ya, muy bien. Ahora, última pregunta, Doc, última pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una temperatura rectal y la temperatura oral? Que la temperatura rectal es un grado o sea, es un grado más caliente que la normal. Ya, ¿y cuál se le toma a los niños entonces? La temperatura rectal. Muy bien. Eso sería todo, doctorita. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Felicidades. Gracias, doctor Vladimir, por favor. Buenos Gracias, doctora. días. Muy buenos días. Primero, un par de observaciones. Si vamos a poner un nombre de un síndrome, pues en la presentación digamos qué significa, ¿no? Este síndrome que se presenta en este caso, ¿no? Con fiebre intermitente, recurrente, con adenopatías, con amigdalitis, con aftas en las bocas. Vienen de una sigla en inglés. También tiene otro nombre. También se llama síndrome de Marshall. Pero bueno, ya, pasa. Pero es mejor que digan entonces qué significa de entrada y así no se está dando vueltas sobre lo mismo todo el tiempo. Y peor todavía pasar calores de que alguien no sepa del grupo que es. Porque es pasar calores. Eso ya pasa. No sé por qué en esta presentación he escuchado que todos hablaban con muletillas.
más que antes. Tal vez están nerviosos, vamos a pensar que es eso. Y en la presentación de anatomía yo no conozco el músculo patogloso. Suena a que es de algún patito, del pato Lucas, no sé. No conozco ese músculo, ¿no? Tampoco conozco el patofaringio. No lo conozco, no tuve el gusto de conocer esos músculos. También les he dicho en la clase que hemos tenido que cuando la amígdala no está, no se llama celda faríngea, se llama fosa faríngea. Cuando la amígdala está en su envoltura y se convierte en una celda, ¿no? Entonces, si estamos hablando de en dónde se encuentra la amígdala, no está en la celda, está en la fosa. No sé si me dejo entender, pero es cuestión del concepto, ¿verdad? Bueno, hablaremos entonces han hablado del anillo de Waldeyer. En el anillo de Waldeyer han dicho 3 amígdalas, no son 3 amígdalas, es una amígdala faríngea, una amígdala lingual y 2 amígdalas palatinas. Pues, ¿cuántas amígdalas palatinas tenemos? ¿Unita es? Y si es unita, ¿será derecha o será izquierda? Son las 2, pues chicos, son las 2, ¿no? Hablaremos entonces de ese anillo de Waldeyer, ¿ya? Ese anillo de Waldeyer está formada por la amígdala palatina o tonsila palatina, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Bueno, que se encuentra en una fosa, en la fosa palatina. Me han delimitado la fosa palatina. ¿Cómo se llaman esos músculos que forman esos pilares anterior y posterior? ¿Me lo pueden decir? Porque patoglosos no son. Doc, el músculo anterior se va a llamar músculo palatogloso y el que se encuentra Palatogloso. y el que se encuentra posterior se va a llamar palatofaringio, si no me equivoco, Doc. Palatofaringio, porque vienen del palatino, ¿no ve? Vienen Sí, del y entre palatino. medio se va a encontrar una amígdala. Al menos va a encontrar una fosa, cuyo fondo sí va a ser el constrictor de la faringe, cuya base va a ser la lengua, ¿no? Así es, en eso estoy de acuerdo. Hablaremos un poquito del istmo de las fauces. ¿Qué es el istmo de las fauces? Primero dígame qué es el istmo de las fauces. Se ponen a googlear. Ay, Dios. Doc, es una región anatómica en la cual la parte más posterior de la región bucal con la que se comunica, con la que se acá y se comunica luego con la faringe, si mal no estoy. Y está conformado por varias estructuras anatómicas, por ejemplo, por los pilares palatinos, tanto anterior, tanto posterior, está conformado por la úvula del paladar, está conformado por los arcos del velo del paladar y conformado por la amígdala lingual. ¿Alguien quiere complementar a eso o corregir eso? Porque eso es una verdad a medias, ¿no? Nadie. Es el orificio posterior de la cavidad bucal, no es una región, y está conformado, sí, por la amígdala lingual, sí, por el velo del paladar y la úvula, pero solo por el pilar anterior. Pues ¿para qué meten al posterior más? Solo el pilar anterior, ¿no? Ese es el istmo de las fauces. No más preguntas, doctora, gracias. Ya, doctor, tanta terminología que recordamos, ¿no? Ya, chicos, ¿Verdad, ¿me no? pueden mostrar? Pero yo entiendo Sí, que les cueste, entiendo que les cueste, claro que es aprender entiendo. un idioma más para los chicos, eso es evidentemente, pero así es medicina y constantemente incluso hay que actualizarse y aprender y aprender. Chicos, ¿me pueden mostrar en su presentación que han puesto sobre histología? No sé si lo pasaron muy rápido o es que ya estoy, de veras, no sé, estoy en ningún Doctora, lado. es que hubo un problema que la diapositiva no sé qué pasó, no hay, se apagó de histología. Por eso Ya, no. Se entonces extravió, díganme, pues. ni las diapositivas ya me quieren entonces. A ver, entonces díganme cómo han relacionado, ya que no hay chanchulla, díganme cómo han relacionado con histología o qué han de histología. ¿Cuáles serían las glándulas encontradas en la región de la boca?
hay las glándulas parótidas, ¿no? Que son unas glándulas exócrinas que son cubiertas por la cápsula del tejido conjuntivo. Y hay también las glándulas submandibulares, que es una glándula mixta que produce secreción mucosa y acinas. Y también tenemos la glándula sublingual, que también es mixta. Está compuesta por ácidos serosos y ácidos mucinos, que elimina en el conducto intraglandulares y extraglandulares, en el caso de la glándula sublingual. La parte que se refiere las dos glándulas mandibulares, las glándulas sublinguales mixta, se refiere que tiene como las dos funciones de ser endócrinas y exócrinas, que normalmente se refiere que la endocrina que libera los hormonios al exterior y la exócrina, la exócrina que libera al exterior y la endocrina al interior, que en el caso la libera al tejido epitelial, ¿no? En el caso sería que libera en la región oral, ¿no? La secreción, por eso que tenemos, nuestra boca es un lugar muy humedecido, ¿no? Y el otro es liberar las secreciones liberado al sistema circulatorio de la boca. Eso sería, doctora. Ya. Ya, chicos, no hay más preguntas. Continuamos con el siguiente grupo, por favor. Un comentario, doctora. Normalmente este tema de terminologías y medidas que dan en pulgadas y usamos centímetros o usan siglas en inglés en lugar de utilizar los síndromes que usamos en latinos es por la bibliografía. Pues habría que guiarles también un poquito en la bibliografía. Seguramente han leído Medicina Interna de Harrison y no el de Farreras, ¿no? Entonces en el de Farreras, claro, todo es latino y no van a utilizar siglas en inglés, van a utilizar centímetros y ellos han leído el Harrison, no saben todavía la diferencia. No saben que el otro es gringo y el otro es pues argentino, ¿no? No saben esa diferencia todavía. Yo creo que un poquito habría que guiarles en eso, que nos pregunten, doctorita, que nos pregunten. Sí, la verdad no nos preguntan, doctor. No les da tiempo. Al menos este paralelo llevan el caso. Pero el lunes pueden preguntarnos si se les da antes el caso clínico. Al otro que me llamó la atención es por qué van a meter en agua fría a un niño con fiebre. ¿Dónde han leído eso? Así, doctora, casi convulsiono con eso, me había olvidado. Y todavía han ¿Por qué dicho van a bien meter fría. en agua fría todavía? No, jamás. Ese es un error garrafal. Tiene que ser agua tibia, chicos. Y ya Tibia. no se lo sumerge, se usa No. paños para los medios físicos. Eso es medicina de los años 20, chicos. De Y por favor, 1920 ni es. digan ni aconsejen. A ver, ustedes pónganse en fiebre y métanse al agua fría. Dios mío. No. Su centro termorregulador es el que tiene que funcionar y así lo van a bloquear más. Entonces tienen que nomás meter agua tibia. Santiago, ¿de dónde has leído eso? Sí, doctora, yo tuve esa equivocación que ahorita viendo sí que eso no se hace. Fue error mío, No, doctora. no tienen que recomendar eso, y los que hayan escuchado también, no, es agua tibia, paños de agua tibia. Sí, no puede ser nunca, jamás agua fría ni caliente. Ya, esa recomendación, doctor. Y continuamos, por favor, con el grupo 3. Doctora, eso es otra observación, disculpe que sea tan metiche, pero No, eso estoy viendo cuál es su grupo. muy probablemente ha salido del Merkel. En el manual Merkel usan cosas muy desactualizadas. Dejen de leer esa cosa, no sirve. Perdón, No doctora, sé si gracias. leen manuales o leen solo internet, doctor, la verdad. También a veces buscan internet y lo que sea, ¿no? Exacto. Por eso, y en su B de Going, ¿qué han hecho? O sea, hay que trabajar su B de Going, chicos. Para la próxima semana van a llevar, como tienen el caso clínico antes, quiero su B de Going trabajada en clases. La voy a revisar. Porque no pueden ponerme que aprendimos, que eso lo han aprendido, eso lo que han puesto. Es algo muy ambiguo. ¿Y qué hicieron? ¿Dónde están sus notas? No han hecho mapas conceptuales, no han investigado.
Todo eso tiene que verse reflejado en su informe, que voy a revisar. La mitad también de su nota va a ser el informe. ¿Sí? Ahora sí, continuamos por favor con el grupo 3. Buenos días, doctores, docentes y compañeros. En esta mañana les vamos a presentar lo que es el caso clínico faringitis en una mujer joven. Somos el grupo 3, está compuesto por José Pedraza, Jenny Medina, Cielo Meneses, Sebastián Quispe, Frank Hancock, Getsi Solís, María José Saavedra, Camila Velasco, Adrián Trujillo, Jonathan Padilla, Romina Ramírez y mi persona. Como siguiente tenemos el índice que está compuesto primeramente por la introducción, seguidamente de los objetivos, la metodología, el caso clínico, palabras claves, discusiones, conclusiones y la bibliografía. Ya. Introducción. La faringitis es la inflamación de la mucosa de la faringe que a menudo hace que se presente dolor al tragar. La inflamación de la faringe se asocia con la frecuencia con la inflamación de las amígdalas, por lo que en la práctica clínica médica se utiliza el término de faringoamigdalitis para referirse a esta afección. No se escucha. No se escucha Chicos, nada. no se escucha nada. Nicole, Fernanda. Chicos, ¿a quién le toca objetivos? Dentro de los objetivos tenemos lo que es comprender qué es una faringitis, conocer los riesgos, la importancia de tratar a pacientes con faringitis y conocer las estructuras afectadas en el caso clínico. Metodología. Este trabajo se realizó a través de una serie de objetivos, preguntas y búsqueda de información en sitios web y libros. Este está basado en un análisis de grupo, una lluvia de ideas entre todos nuestros compañeros, con la finalidad de comprender la faringitis, lo que conlleva el atender a un paciente con esta afección y cómo poder prevenirlo. ¿Quién continúa? Romina. Está Romy en clases. Vamos, Romy. Resumen del caso clínico. Mujer de 39 años de edad, sin antecedentes patológicos de interés e inmunocompetente, que consulta con faringitis. Refiere que hace unos días inicia clínica de glositis y odinofagia de intensidad creciente. En los últimos 2 días también ha presentado escasa expectoración, mucosa verdosa y sensación de térmica, por lo que ha comenzado a automedicarse con amoxicilina. Sin embargo, la clínica se ha intensificado. Me refiere diarrea, vómitos, astralgias u otros síntomas asociados. A las 48 horas vuelve a consultar por añadirse a la clínica, dolor urgente en los dedos, en las manos y en los pies. Al inspeccionar las extremidades, en la cara palmar de los dedos de la mano y en la planta de los pies, se detecta la existencia de múltiples lesiones populares eritematosas de 1 a 2 diámetro y algunas vesículas pequeñas.
Palabras clave. En las palabras clave que hemos podido sacar tenemos faringitis, que es la inflamación de la faringe que puede provocar dolor de garganta, sequedad, enrojecimiento de la mucosa y en ocasiones también puede ocasionar fiebre. Odinofagia. Es el dolor al tragar, puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente, por ejemplo, una quemadura reciente en la boca o también la sequedad. Auscultación. Es la exploración de los sonidos que se producen en el interior de un organismo humano. Este se hace mediante instrumentos adecuados o también se puede hacer sin ellos. Luego tenemos lo que es orofaringe. La orofaringe es la parte de la garganta justo detrás de la boca que comienza donde termina la cavidad oral. La orofaringe incluye la base de la lengua, es decir, el tercio posterior de la lengua, el paladar blando, es decir, la parte posterior de la boca, las amígdalas, así como las paredes laterales y posteriores de la garganta. Luego tenemos expectoración, que es la expulsión mediante la tos o el carraspeo de las flemas u otras secreciones formadas en las vías respiratorias. Y inmunocompetente, que es capaz de producir una respuesta inmunitaria normal. Siguiente, por favor. Catarral. Viene del término del catarro, es una inflamación aguda o crónica de las membranas mucosas del aparato respiratorio. Luego tenemos lo que es urente. Se define como el que se percibe como escozor, ardor o sensación de quemazón o que abrasa. Sublingual, que se sitúa debajo de la lengua, y herpangina, que es una enfermedad común de la niñez ocasionada por el virus de Coxsackie del grupo A. Generalmente se manifiesta en los niños de 3 a 10 años, pero también puede ocurrir a cualquier edad. Doctora, antes de que empiece la materia de anatomía, Camila está un poco delicada. Se ha hecho sacar sus muelas del juicio y no va a poder pronunciar o no sé si se le va a entender bien, pero va a exponer una parte. Sí, me comentó Camila. Igual, pueden proseguir. Chicos, el tiempo es oro, tenemos 10 minutos. Cami, ¿estás ahí? Si no puede otro, pues, o solo ella sabe. Claro, otro, todos han visto oído. No se te escucha, Camila, debe estar apagado tu micrófono. No, no se te escucha nada. Claro, para eso está el equipo, todos pueden exponer esta parte igual. Porque que yo recuerde, no le he explicado a una sola persona esto, ¿o sí? Camila escribió en el chat, un momento, por favor. Sí, le he leído. Chicos, le están quitando tiempo al otro grupo que le toca defender. Y justo esta parte le dan a Camila, ¿no? ¿Será que puedo exponer yo, doctora, su parte también?
Sí, Claro sí, que de una puede. buena vez. Ya, Rápido. perdón, disculpen. Deben La, exponer, la no pueden, discusión de deben. anatomía, ¿cómo están? Los pabellones auditivos son las partes visibles que tenemos a ambos lados de la cabeza. Están compuestos por un cartílago duro cubierto por la piel. La principal función de este pabellón auditivo consiste en captar los sonidos y conducirlos hacia el conducto auditivo externo, que conecta con el oído medio. La configuración externa de este pabellón está conformado por las orejas que presentan dos caras. La cara lateral, que presenta una concha de la oreja o concha articular. Los salientes son el hélix, el antihélix, el trago y el antitrago. El hélix forma seguidamente la mitad superior de la circunferencia de la oreja. Se dirige primero anterior, después se va a dirigir de superior y luego posteriormente para después descender y terminar en la parte superior del lobulillo de la oreja. Antihélix asciende en paralelo al segmento posterior de este y se divide superiormente en dos ramas que limitan una presión denominada fosa triangular. El antitrago es también una pequeña eminencia triangular. La concha de la oreja o concha articular es una profunda excavación limitada anteriormente por el trago y posteriormente por el antihélix y el antitrago. Tenemos ahí la cara medial. La cara medial presenta una porción posterior libre y una porción anterior adherente. La porción libre presenta salientes y depresiones que se producen en sentido inverso, exceptuando el trago, los salientes y depresiones de la cara lateral. La porción adherente es elíptica y mide de 4 a 5 centímetros de altura, por 2,5 de ancho. Corresponde al orificio del conducto auditivo externo y a la parte anterior de la porción mastoidea del hueso temporal. Con respecto a su estructura, la oreja está constituida por fibrocartílagos, ligamentos, fibrocartílagos, ligamentos. Los ligamentos de la oreja se dividen en extrínsecos. Los ligamentos extrínsecos fijan la oreja al hueso temporal y los músculos, al igual que los ligamentos, se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los músculos extrínsecos, los músculos extrínsecos, los músculos intrínsecos, músculos mayor del hélix, músculos menor del hélix, músculo del Pasaremos trago. a la caja timpánica, por favor, porque estás haciendo lectura. Yo prefiero que me expliques. Ahí está. Esa sería del oído medio, ¿verdad, doctor? Así es. Ya. El oído medio es una porción llena de aire que está compuesta por aire, que tiene paredes, que tiene la cavidad timpánica, las celdas mastoideas y por último el conducto timpánico. Mi compañera Jenny va a continuar con las paredes. Pared laberíntica, pared media. Corresponde al oído interno. Su parte central está ocupada por el promotor inferiormente, o el promotorio está en el orificio superior del conducto timpánico, de donde parte un surco que da paso al nervio timpánico y sus ramas terminales. Superior y posterior está la ventana vestibular. En el fondo de la fosita de la ventana vestibular queda el acceso al vestíbulo del oído interno. Pared tegmentaria, pared superior o techo del tímpano es una delgada laminilla formada en la porción escamosa y pedrosa. Sigue la dirección de la cavidad timpánica, ocupando parte del techo del tímpano, una saliente formada de la cresta en la superficie del techo. Luego viene la pared yugular, pared inferior. Está formada de canal inferior al conducto auditivo externo, permite la colección purental en la inflamación de la cavidad timpánica. La pared yugular es irregular y alveolar es cavada por divertículos. Está relacionada con la fosa yugular y con el bulbo superior de la vena yugular. Pared mastoidea, la pared superior,
tiene un orificio triangular que da acceso al mastoideo. Presenta una escutadura donde se apoya la rama corta del yunque inferior al antro. Está la inmensión piramidal presentada en un orificio que da acceso a un conducto excavado en la porción petrosa del temporal que llega a la base del cráneo. La pared carotidea es la pared anterior, se encuentra en el orificio de la trompa auditiva superior. A estos orificios le sobresale el conducto del músculo tensor del tímpano. Inferiormente está la porción caritoidea de la pared mastoidea. Está formada por una lámina ósea separada que separa la cavidad timpánica de la porción vertical del conducto carotideo. Esta lámina está perforada por pequeños orificios donde pasan los nervios caritoideos timpánicos. Disculpe que les interrumpa, pero si vamos a hacer lectura, es mejor que saltemos anatomía. Y aparte están pronunciando mal las palabras, chicos. ¿En qué parte del oído hay pues el alveolar? Continúen con la parte que sigue, por favor. Continúen, chicos. Buenos días, doctores. Buenos días, compañeros. Yo voy a explicarles Solitos sobre también los porque no van a tener más tiempo. O sea, se corta y listo, está ahí exposición y se quedan sin exponer. Sí, doctor.